Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Conectas. Este es el primero de cuatro encuentros de diálogos en un ciclo que hemos denominado Diálogos Transformadores de la Sociedad Civil. Es un ciclo en donde reflexionaremos y construiremos en torno al rol de las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y la atención de problemáticas sociales que hoy han quedado en una situación expuestos ante los temas de sostenibilidad que todos conocemos muy bien. En el caso de hoy estaremos profundizando en temas cruciales como es la diversidad, la equidad y la inclusión social en América Latina y el Caribe. Este es un espacio para repensar nuestro rol como organizaciones y fortalecer la resiliencia y la acción colectiva para la sostenibilidad. Gracias a las 258 personas de 15 países que se inscribieron para esta conversación de hoy. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas, soy el líder y director de la mesa editorial de Conectas y lo estaré acompañando como moderador en este espacio. Antes de comenzar, les recuerdo que esta sesión tiene traducción simultánea al portugués. En la barra inferior encuentran un icono con tres punticos, ahí le dan interpretación y le dan portugués para las personas que nos escuchan en este idioma. Quiero darle la bienvenida a nuestro equipo de panelistas desde Brasil. Nos acompaña Fernanda López, directora del programa del Fondo Baobá para la Equidad Racial. Bienvenida, Fernanda. ¿Nos escuchas, Fernanda? Olá, bom dia, boa tarde. Buen Sim, día. estou falando. Perfecto, se te escucha ahora. Olá, Gracias. muito obrigada pelo convite. Feliz em participar aqui deste momento de diálogo. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bienvenida. Desde México contamos con Isaac Ali Siles, perdón, es el experto en del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenido, Ali. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias. Y en Colombia, específicamente desde Barranquilla, está participando Catherine de la Hoz, quien es subdirectora de Caribe Afirmativo. Bienvenida, Catherine. Buenos días a todos, todas y todos. Gracias por el espacio y por la bienvenida. Chévere, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar una hora en conversación. Les agradecemos en especial a nuestros aliados, a la Red Argentina para la Cooperación Internacional RACI, con quienes continuamos aunando esfuerzos en el marco del programa regional Reimaginando el futuro de la sociedad civil. También agradecer a la Red de Filantropía Comúa, que son quienes han aportado la traducción. Ana Banner, la persona que está haciendo este ejercicio. Muchas gracias, Ana. Y la Fundación Frederick Ever en Colombia, que en esta alianza estratégica nos ha permitido y apoyado para hacer posible estos espacios. También contamos con el apoyo de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, con Caribe Afirmativo, con la Red Global Cívicus, con el Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación y con la World Wildlife Foundation, WWF. Les recordamos que estos diálogos cuentan con traducción al portugués. De nuevo, vayan al icono de interpretación en la barra inferior y ahí lo pueden encontrar y activar el mecanismo de interpretación. Pueden silenciar el audio original si solo desean escuchar ese canal de interpretación. Bueno, comencemos. En las últimas décadas, la región ha logrado avances significativos en materias de derechos para la comunidad LGBTIQ+, y otras poblaciones diversas. Sin embargo, este progreso no ha estado exento de tensiones y en algunos casos de retroceso. Sem Por tensões eso e comienzo retrocessos. allí Por con isso, ustedes, las começo resistencias perguntando ao Ali. conservadoras en A esta agenda de resistência diversidad en conservadora, América a agenda da Latina, diversidade da América Latina no y Caribe, cómo se manifiestan en los respectivos contextos nacionales y qué tensiones específicas generan para la inclusión de identidades de género y orientaciones sexuales diversas a partir de los estudios que ustedes han hecho. Sí, gracias. Bueno, definitivamente en los últimos años, con el avance, por un lado, de la agenda y de la movilización, por un lado feminista y por otro lado también de las diversidades sexogenéricas, pues ha habido una serie de avances, como ya bien lo decías, pero en particular en México, por ejemplo, el contexto está, sobre todo a nivel como de la opinión pública,
han empezado a surgir con más fuerza las voces disidentes, digamos, o más bien opositoras, hasta cierto punto reaccionarias a este tipo de avances, ¿no? Afortunadamente en México, el proceso político hoy día, pues es un gobierno que se autodenomina de izquierda, el que tenemos, que controla la mayoría de los espacios de gobierno, y que no ha entrado en esas discusiones, la verdad. No es que ha hecho mucho como por avanzar la agenda progresista, pero tampoco la ha minado al menos, ¿no? Desde los espacios institucionales. Ahora, desde el espacio de la oposición, digamos, como decía, las voces como conservadoras, etcétera, sí que han venido teniendo bastante impacto, sobre todo en los canales de comunicación más escuchados o más visitados hoy en día, que son los de las redes sociodigitales, pues hay toda una, digamos, toda un movimiento que busca de alguna forma reivindicar lo que se conocería como los roles de género, lo que ellas mismas denominan los roles de género tradicionales, ¿no? Que tienen que ver con una postura muy parecida a la que presentó Donald Trump, por ejemplo, el día de su toma de posesión, de que solamente existen dos géneros, por ejemplo, masculino y femenino, es decir, una visión, regresar o apostar por una visión binaria una vez más, que invisibiliza, que minimiza, que subordina otras vivencias y otras experiencias del género y de la sexualidad, eh, y que está muy aparejada con esas ideas que hoy entendemos como tradicionales de masculinidad o feminidad, ¿no? Que tienen que ver con un reparto de tareas, una asignación de características según el sexo biológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y estos, insisto, estos discursos sobre todo han ganado presencia, como decía, en la opinión y en la discusión pública, ¿no? Entonces, bueno, de ahí a la organización política, digamos, y la movilización en ese sentido, pues no hay mucha distancia, ¿no? En México, afortunadamente, insisto, todavía no estamos en ese paso, aunque hay atisbos de que eso pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo, aparecen personajes con intencionalidades políticas, a lo mejor con la idea de alguna manera en algún punto tal vez perseguir oficinas, ¿no? O espacios de toma de decisiones en el gobierno, etcétera, pero todavía de manera muy tibia, ¿no? Lo hemos visto con mucha más claridad en otros contextos. Seguramente Fernanda nos podrá decir, por ejemplo, todo lo que se vivió allá durante la administración de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, por ejemplo, o lo que está pasando en Argentina hoy con el gobierno de Milei, que ha activamente, ¿no? Buscado desmantelar una serie de iniciativas que se habían tomado desde las instituciones para garantizar derechos, ¿no? Para reconocer, sobre todo, pues como la participación y la existencia, inclusive, de ciertos grupos de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, yo creo que en México en particular estamos todavía en ese periodo como de transición, pero lo que sí es cierto es que el discurso en la opinión pública, pues cada vez acusa más la presencia de estos tipos de personajes, de voces, de ideas, que muestran una franca oposición como decía yo, a lo que ellas llaman o denominan de manera genérica la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente el avanzar derechos, defender garantías de todas las personas con independencia de su identidad sexual o de su orientación sexual o de su identidad de género, etcétera, ¿no? Gracias, Alicia, está claro, y como mencionó, hay unos avances legislativos y sociales en materia de diversidad bien relevantes en América Latina, pero no están escritos en piedra. Y mencionabas a Fernanda y paso con Fernanda para preguntarle precisamente frente a ese panorama político de riesgo, de presión, ¿cuáles son las estrategias más efectivas y urgentes para proteger y consolidar esos avances que ya hubo durante un periodo en América Latina, Fernanda? É, nós Sí, precisamos nosotros primeiro de necesitamos, en espaços que primer lugar, garantam espacios o que financiamento, o aseguren el suporte às financiamiento y el organizações apoyo a da las sociedade civil. organizaciones de la sociedad civil. Diferentes mecanismos de Diferentes financiamento e mecanismos de apoio financiamiento técnico, y de apoio apoyo são político, essenciais. son Nos últimos fundamentales. Y anos, en los últimos diante dos años, cortes, são muitos os cortes frente a todos orçamentários, e los esse cortes de cenário presupuesto que han político sucedido en adverso, este nós vimos escenario crescer político adverso, nosotros hemos várias visto alianças crecer varias que alianzas são
atuando em que defesa da actúan diversidade en dos direitos defensa de la humanos, diversidad de los fortalecendo a derechos sociedade humanos, civil fortaleciendo la e sociedad indo para civil além y da yendo más sociedade allá civil de la organizada. sociedad Então, civil essas alianças não organizada. estão Entonces, apenas esas no âmbito da alianzas sociedade no están civil solamente en el organizada e ámbito de dos la movimentos sociedad sociais, mas civil também no organizada de los campo da movimientos filantropia sociales, de sino también justiça en el campo de social, la filantropía e que por é esse lugar que justicia eu social. falo, Y né? desde ese Então, lugar del que a yo rede hablo. como Entonces, a, la red que como é A, que es espaço un central nesse espacio processo central de en todo este fortalecimento proceso de de ambiente em fortalecimiento de un defesa ambiente que dos defiende direitos e los da participação, derechos da y la ampliação das vozes, participación y la ampliación de las voces sistematicamente caladas e que han daquelas sido que têm calladas direitos sistemáticamente violados. A y Rede también de Como A los é que uma han visto rede sus derechos brasileira de violados. Y la red filantropia como A independente es una red que tem brasileña de essa missão de filantropía promover independiente que justiça justamente tiene la social, misión de promover la socioambiental, justicia social, racial, de socioambiental, gênero, racial, de os valores género y centrais los de valores colaboração, de centrales de solidariedade, de colaboración, de confiança solidaridad, na de ação de confianza en financiamento, las ela é acciones a de base para a financiamiento. Y nossa eso es para defesa, para a nossa ação em es la base defesa para dos nuestra direitos e de fortalecimento asociación da en sociedade defensa de los civil. derechos y fortalecimiento de la Também sociedad vem civil. surgindo no Y âmbito da también Comoá, han surgido en aliança el ámbito de territorial que Comoa está olhando para aquilo que alianza foram territorial que está os impactos mirando a negativos, los impactos desastres de negativos governo de un gobierno antidemocrático que antidemocrático criminalizava a que sociedade civil, penalizaba a que la sociedad civil o la destituía criminalizaba y dignidade le sacaba su às dignidad pessoas a las que vivem personas já que viven historicamente, os grupos que historicamente históricamente. têm os seus direitos violados e que Mejor tudo dicho, los em grupos que função do históricamente han desgoverno, visto da sus derechos criminalização da sociedade violados civil, da perseguição, do y que hemos ataque às observado entonces la democracias persecución, el e ataque a las também, democracias né, que y también ainda esse desgoverno este ainda se desgobierno fundiu se com o contexto de fundió pandemia e que con el fragilizou contexto de la ainda pandemia, mais e, lo que e fragilizó todavía incrementou mucho as más y situações de aumentó violação de direitos. situaciones de Então, a violaciones de aliança derechos. territorial, Por lo tanto, la que alianza também surge, é territorial, uma articulação que también es una estratégica articulación derivada da rede estratégica como A e que é derivada de la formada red por como A diferentes y membros dessa integrada por rede, unindo distintos esforços miembros para de esa fortalecer red as que unen comunidades nos esfuerzos territórios, para fortalecer a territórios las marcados comunidades por en los territorios, vulnerabilidades históricas, territorios que están vulnerabilidades marcados por sistêmicas, vulnerabilidades a como A históricas, pelo clima, sistémicas. que Tenemos vem, también é como A por el interessante a clima gente pensar, y es normalmente a gente interesante pensa no desgoverno que na gestão pensemos. anterior do Claro, porque nos presidente da estábamos pensando República, en el e desgobierno nós del nem anterior, sempre de la administración conectamos anterior. com aquilo que nós Y estamos vivendo hoje, por en exemplo, realidad os tenemos que grandes reflexionar impactos sobre lo das que estamos mudanças viviendo climáticas hoy, nesses que son, por ejemplo, territórios los grandes impactos de sistematicamente los cambios vulnerabilizados e climáticos junto a en essas esos territorios populações que historicamente têm vulnerables os y junto a seus esas direitos poblaciones que violados. Então, históricamente han visto sus fortalecer derechos a violados. sociedade Por lo tanto, civil fortalecer a e la as sociedad civil soluções y las que se soluciones constroem nos que se territórios van é uma das construyendo a coisas partir de los essenciais territorios para es, enfrentar son elementos esses fundamentales para poder movimentos enfrentar esos movimientos de de ataque à ataque democracia, a la né? democracia. Pensando também neste Y olhar también e na junção tenemos, entre as sí, diferentes perdón, al organizações do pensar Sul en esta Global, unión de las como se diferentes pode organizaciones ampliar del essas sur global, narrativas, essas podemos tratar de estratégias ver cómo para ampliar las reposicionar narrativas y las estrategias para poder essas vozes reposicionar que, apesar esas dos voces que processos a de pesar criminalização de e los procesos de vulnerabilização durante o criminalización y antigo vulnerabilización governo durante el antiguo federal aqui no gobierno Brasil, de tem Brasil construído han diferentes construido estratégias para se distintas estrategias reposicionar para no cenário poder nacional, reubicarse mas en el também escenario no nacional, cenário pero también en internacional. el Então, escenario internacional. essas Sí. Entonces, experiências, esas experiencias, finalizando, né, bueno, essas finalizando, esas experiências de experiencias fortalecimento da sociedade de civil fortalecimiento de por la sociedad meio de civil a mecanismos de través de financiamento mecanismos de compartilhado, financiamiento de apoio compartido, técnico e de apoyo financeiro, são técnico y espaços de financiero, construção son coletiva espacios de construcción que colectiva reiteram o lugar que reiteran transformador
el lugar lugar regenerativo que regenerativo y é dos diferentes transformador sujeitos de los organizados na diferentes sociedade. sujetos organizados en la sociedad. Gracias, Fernanda. Muy, muy ilustrador y qué bueno que lo mencionas porque precisamente parte de lo que incentiva estos encuentros dentro de la iniciativa de Reimaginando el Futuro de la Sociedad Civil que lidera la Red Argentina de Cooperación Internacional RACI es precisamente entender que estos no son áreas aisladas, sino que es sistémico. Por eso hoy estamos hablando sobre diversidad e inclusión. Mañana estaremos hablando sobre crisis ambiental. La otra semana sobre migración y sobre democracia y gobierno, porque al final del día bueno, faltarían muchas otras áreas, pero es un compendio de cosas que activan diferentes sectores. Menciona Fernanda además el tema de la criminalización, digamos, como uno de los factores importantes en este cambio, y también menciona el tema de la sostenibilidad, en donde nos vamos a detener más adelante, pero quisiera, Catherine, comenzar contigo en la primera intervención y tiene que ver también con el tema de la violencia, ¿no? O sea, hay actos de discriminación y de violencia que deben ser denunciados, deben ser visibilizados. En un contexto de violencia contra las personas LGBTIQ+ en América Latina, ¿qué papel juega la denuncia tanto pública como institucional y cuál debería ser el rol del Estado? Catherine. Bueno, gracias Carlos por la pregunta. Creo que es una pregunta difícil en el sentido también de cómo entendemos la denuncia en sí misma. Creo que la denuncia pública permite visibilizar la violencia y eso es muy importante. En este momento en Colombia, yo estaba viendo los datos que me mandaron para esta conversación. En este momento en Colombia hay un ambiente muy polarizado porque efectivamente el próximo año son elecciones. Y en un contexto electoral, pareciera que poner en tela de juicio algunos derechos, casi que en un círculo vicioso y no virtuoso de los derechos, es poner en tela de juicio los derechos que representan a las personas LGBTIQ+, los derechos que necesitan las personas LGBTIQ+. Cuando tenemos ese tipo de discurso en la esfera pública, ¿cierto? En el Congreso, en los candidatos presidenciales, pues es muy necesario denunciar públicamente que eso está pasando, porque permite crear también una contranarrativa a que las personas LGBTIQ+ son violentas, que no es importante la vida de las personas LGBTIQ+, porque creo que algo que ha movilizado no solo la violencia en Colombia, que saben que hemos tenido una larga historia de conflicto armado, sino en otros países de la región, es casi que los discursos que incentivan la violencia en contra de las personas LGBTIQ+. Y por eso creemos que la denuncia pública es fundamental porque permite crear contranarrativas contra eso que no es cierto, contra eso que vulnera derechos, contra eso que pone a las personas LGBTIQ+ en lugares donde se les discrimina, se les excluye de la esfera pública. Y frente a las denuncias, específicamente frente a hechos de discriminación, de violencia, en Colombia cada 2 días asesinan a una persona LGBTIQ+, son cifras muy altas. Es importante la violencia, o sea, es importante activar los mecanismos judiciales que tenemos en Colombia. El problema es cuando esos procesos, por ejemplo, judiciales no avanzan. ¿Eso qué mensaje le da a la sociedad? Que las vidas de las personas LGBTIQ+ no importan. Y por eso creo que la denuncia es fundamental, tanto pública como ante las instituciones del Estado, pero que eso tiene que tener un propósito y más allá de que avancen o no los procesos, es el mensaje que públicamente se envía y es que las vidas de las personas LGBTIQ+ deben importar y la forma de que eso se construye es a través de apoyar la información, o sea, apoyar la información veraz. Quizás una de las problemáticas que tenemos en el marco de los discursos de odio, en el marco de la violencia generalizada en la región, es que hay mucha información falsa, negativa en contra de las personas LGBTIQ+. Y ahí la sociedad civil tiene una responsabilidad grandísima, pero también un poder grandísimo y es
informar, pero también seguir haciendo pedagogía sobre la necesidad em, de incorporar diversos enfoques en el Estado, pero también diversos enfoques en los mecanismos que se utilizan para enfrentar esa violencia, porque si no se corre el riesgo de mandar un mensaje negativo, de mandar un mensaje de que esas vidas no importan. Y creo que eso es fundamental. Entonces, sí a la denuncia, tanto pública como ante el Estado, es necesario hacerlo. Y segundo, más allá de la denuncia, es pensar en qué genera esa violencia, porque eso también es un problema que tenemos que abordar. Y segundo, seguir haciendo un cuestionamiento sobre la necesidad de transformar las condiciones materiales de existencia de las personas LGBTIQ+. Porque si las condiciones materiales de existencia de las personas LGBTIQ+, que viven en contextos de extrema vulnerabilidad, de extrema precariedad, no cambian, pues por supuesto esas vidas van a estar en peligro por mucho más tiempo. Gracias, Catherine. Muy valiosos los aportes. Antes de continuar, les recuerdo a quienes se han venido sumando, en la parte inferior de la barra encuentran un botón con tres puntitos. Ahí pueden activar el canal de interpretación en portugués para los que nos escuchan en ese idioma. Ya con Fernanda, con Ali, con Catherine, hemos identificado tres variables en este contexto. Uno es la criminalización, otro la violencia, otro es el tema de la falta de recursos, de sostenibilidad. Y Ali, vuelvo con usted para hablar sobre uno que mencionó Catherine, que tiene que ver con la polarización, ¿no? Porque en el panorama actual de América Latina y el Caribe, los discursos que ven a la diversidad y la inclusión como un tema identitario han empezado a ganar terreno, especialmente frente a otros desafíos urgentes como son la desaceleración económica, la inflación, el aumento de inseguridad. Y eso en el discurso público ha ayudado a la polarización para que líderes y movimientos que priorizan la estabilidad del orden público se radicalicen frente a las agendas sociales. Frente a esta narrativa, cómo integrar allí la diversidad y la inclusión como pilares esenciales para esa resiliencia económica, la cohesión social y no como temas secundarios de la agenda pública. Sí, gracias por la pregunta. Creo que sí es muy relevante y creo que justo ahí el papel de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil puede ser fundamental, precisamente en generar narrativas, digamos, y socializar esas narrativas que precisamente logren esa vinculación entre los aspectos de la inclusión, ¿no? Digamos, las características de una sociedad o de sociedades mucho más incluyentes, etcétera, vinculadas a otros aspectos, justo como los que tú estás señalando, ¿no? Como pueden ser la seguridad, el tema quizá de los derechos económicos, por ejemplo, el empleo, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, desde los grupos o desde los actores y actoras como más reticentes, digamos, como quienes de alguna forma, como tú muy bien decías, han enfocado su discurso en, eh, en esta problematización, en decir que digamos que las políticas de inclusión, así las llaman, entre comillas, de inclusión, no lo son en realidad, sino que son parte de una agenda para avanzar ciertos intereses, ¿no? Por ejemplo, una discusión que ha habido aquí en México en los últimos años ha sido en torno a la posibilidad de legislar para garantizar los derechos de las personas trans, ¿no? Y eso, por ejemplo, la contrarrespuesta ha sido claro, eso está ligado con los grandes intereses de las grandes farmacéuticas que están intentando colocar tratamientos hormonales en el mercado a una escala mucho más amplia, etcétera. Entonces ahí hay una vinculación interesante, digamos, por supuesto fallida desde mi perspectiva de los grupos más conservadores, entre varios factores, ¿no? Más allá de solo el tema identitario del que tú muy bien hablabas, digamos, intentando vincularlo con aspectos, por ejemplo, económicos, incluso
injerencia por parte de las empresas transnacionales, socavando las autoridades estatales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante responder en los mismos términos, digamos, ¿no? Y hablar de cómo la exclusión de personas, por ejemplo, el no garantizar derechos a todas las personas, entre ellas las personas de la comunidad LGBTQ+, pero por supuesto también otros tipos de personas de alguna forma en minorías, como pueden ser las personas con alguna discapacidad o como pueden ser las personas de alguna manera racializadas o precarizadas, etcétera. Eh, digamos, cómo eso juega precisamente en todos estos, digamos, como otras formas de orden social y que no están aisladas, ¿no? Que no, que, digamos, que la cuestión del género o de la identidad de género o de la orientación sexual no está desvinculada del todo, al contrario, sino que está muy bien, digamos, entrenzada o imbricada con cuestiones de clase social, con cuestiones de racialidad, incluso de capacitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, como decía, las organizaciones de la sociedad civil pueden ser clave, ¿no? En ayudarnos justo a difundir estas ideas, de alguna manera socializar este conocimiento para que no se vea como un tema aislado, como muy bien decías, que se trate como un tema solamente de identidad, como una decisión que las personas toman sobre cómo quieren vivir sus vidas, que por supuesto es parte importante, digamos, de la vivencia, la experiencia del género de cualquier persona, eh, pero digamos, no es lo único, sino es solamente uno de las dimensiones que el problema presenta, digamos, ¿no? Y otra de las dimensiones muy importantes son las estructurales, ¿no? Ahora mismo, Catherine, por ejemplo, nos hablaba del problema de la violencia que sufren, sobre todo las personas miembros de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y eso difícilmente se toca, digamos, ¿no? Se presenta como una gran amenaza, como tú muy bien decías, el derecho de la autodeterminación de las personas a su identidad, pero no se habla en absoluto casi de la violencia que estas personas sufren, incluso con ese derecho hasta cierto punto coartado o disminuido, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí es, sobre todo, como decía, el ejercicio narrativo de presentar una contranarrativa, digamos, que sea convincente, que sea no confrontativa, sino dialogante, etcétera. Creo que esa es una labor que las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar muy bien, como decía también, y ya con esto cierro mi comentario, sobre todo pensando en los nuevos foros que se han abierto, ¿no? Y el de las redes sociodigitales, por ejemplo, es uno que me parece clave, ¿no? Porque ahí es donde estos discursos alcanzan digamos, una extensión muy relevante, ¿no? Y donde muchas de las personas de todas las edades, pero sobre todo quizá de las generaciones más jóvenes, de las edades medianas hacia abajo, pues pasan un montón de tiempo y consumen y se informan, y de alguna manera apropian discursos, ¿no? Entonces creo que esa es una labor que se puede y se debería estar haciendo y creo que de alguna manera muchas de las organizaciones de la sociedad civil lo han entendido así y están tratando como de ir en esta dirección. Me parece, por ejemplo, que tengamos este espacio hoy en día es un poco un testimonio de eso, ¿no? Claro, Ali, de hecho esa es parte de la motivación. Y vamos a entrar a las preguntas del público. Recuerden que quienes quieren formular inquietudes en el icono de preguntas y respuestas en la barra inferior, también las pueden ir incluyendo. Y comienzo con una pregunta para Catherine, retomando también lo que ya había mencionado Fernanda como una de las amenazas. Y desde Colombia nos preguntan, Catherine, sobre datos para entender la reducción de la inversión en el desarrollo por parte de la cooperación internacional, en especial obviamente en América Latina. RACI, por ejemplo, ha hecho un estudio en donde identificó que por lo menos el 33% del financiamiento internacional para el desarrollo desapareció este año, ¿sí? Lo que implica que más del 40% de las organizaciones de la sociedad civil a nivel global enfrentan riesgos de cierre. Entonces, esos nuevos caminos para la sostenibilidad, ¿cómo se están construyendo? ¿Cómo se están manifestando esos recortes en organizaciones como Caribe Afirmativo y en las comunidades LGBTIQ+, con las que trabajan y qué alternativas están empezando a encontrar de resiliencia colectiva? Catherine. Bueno, gracias, Carlos, por tu pregunta y también como al público. Yo creo que efectivamente es una pregunta compleja en el sentido en que efectivamente las dinámicas de la cooperación han cambiado mucho el último año. O sea, creo que la reducción de la cooperación internacional, por ejemplo, de los Estados Unidos, ha causado un gran impacto, sobre todo en países como Colombia. Em,
creo que también estamos en un panorama complejo en el sentido en que hay una discusión también sobre los derechos humanos y eso cómo se garantiza en escenarios también donde la cooperación tiene un alto impacto y tiene un alto valor y poder de transformación. Efectivamente, ha habido una reducción cerca del 33% en toda la región. Eso lo hemos conversado. En Colombia también se han debilitado agendas como las agendas de construcción de paz, las agendas de acceso a justicia, las agendas, todas las agendas que tienen que ver con los de diversidad, equidad e inclusión. Eso ha tenido una afectación fundamental. Y eso lo que nos pone en el panorama es que efectivamente hay casi que una intención de cambiar las prioridades en las agendas de la cooperación. Lo vemos efectivamente con todos los temas que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. O sea, creo que hay un panorama donde se intentan cambiar las prioridades. Y lo preocupante de eso es que ese cambio de prioridades o ese cambio en el apoyo a ciertas agendas uno, limita el avance de los derechos humanos, eso es una realidad, no solo en América Latina, sino en general en las regiones donde más se sufren como graves violaciones a los derechos humanos. Segundo, creo que hay una clara posibilidad, y creo que es lo que está pasando, y es que hay un debilitamiento de la sociedad civil en sí misma, una sociedad civil que exige demandas al Estado, una sociedad civil que exige demandas, creo que ante el mundo, ante la grave violación de los derechos humanos. Y eso es muy preocupante porque en el desarrollo, creo que de la historia humana es la sociedad civil organizada la que ha obtenido grandes conquistas de derechos humanos y el debilitamiento de la sociedad civil debe ser tomado en serio dentro de esta reducción de la cooperación. También el tema de, creo que hay una limitación o hay casi que un ataque directo a todas las agendas que promuevan los derechos de las personas con experiencia de vida trans, que les pone de nuevo en un lugar de criminalización, de estigmatización, de vulneración, y creo que eso hay que retomarlo, o sea, todas las vidas de las personas LGBTQ más importan. Y Allí, eso es algo, Catrina, aprovecho ahí para hacerte una contrapregunta sobre lo que estás mencionando que viene desde La Paz, Bolivia, y es precisamente qué estrategias innovadoras y sostenibles han identificado ustedes desde Caribe Afirmativo para trabajar por parte de los movimientos sociales y mantener esa proyección del trabajo social. ¿Has identificado alguna de esas estrategias? yo creo que la primera que hemos identificado es fortalecer el trabajo en alianzas. Creo que eso es fundamental, tanto en alianzas nacionales como en alianzas internacionales. em, Fortalecer procesos con otras organizaciones a lo largo de la región ha permitido que podamos seguir trabajando algunos aspectos, como la necesidad de que participen las personas LGBTQ más en política, como la necesidad de que las personas LGBTQ más sigan accediendo a la justicia, como la necesidad de que las personas LGBTQ más puedan estar en las agendas de resiliencia económica, como le ha llamado la cooperación, o en las agendas fundamentales de derechos humanos. Entonces, creo que efectivamente una de las estrategias es fortalecer las alianzas. Y eso creo que también permite algo que les contaba, y es que hay casi que una apuesta por debilitar a la sociedad civil. Entonces, cuando la sociedad civil se fortalece más allá de la cooperación por medio de las alianzas, por medio de este trabajo colaborativo y en red, creo que permite efectivamente poco hacerle el quite a esas complejidades que tenemos en el día de hoy. Segundo, y esto puede ser impopular, pero tengo que decirlo, creo que es importante exigirle a los estados también el apoyo a la sociedad civil. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años es que pareciera que lo social se ha dejado la cooperación y que los estados no están invirtiendo lo suficiente en lo social. Y eso es lo que permite es que haya mayor inequidad, mayor pobreza, mayor discriminación. Y creo que es fundamental fortalecer los programas sociales del Estado y cómo esos programas sociales del Estado se piensan con la sociedad civil.
con la sociedad civil organizada, con la sociedad civil que tiene procesos territoriales con enfoque de género. Creo que eso es fundamental también, que el Estado tiene una responsabilidad. Y Allí, Fernanda, tercero, perdona, sí. y con eso cierro, creo que hay que reconocer que en este momento las organizaciones, la sociedad civil organizada, por supuesto, tiene una capacidad instalada, y que esa capacidad instalada tiene la posibilidad de seguir transformando los territorios, pero en una agenda que priorice los derechos humanos. Gracias, Catherine. Me da paso para preguntarle a Fernanda, precisamente por la experiencia que ha tenido antes en el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ahora desde el Fondo Baobab, ¿cómo ha observado esta transición del apoyo de los donantes internacionales al recorte presupuestal en un marco de género y desarrollo? ¿Y cuáles considera que son los actuales ejes centrales de financiamiento en donde las organizaciones puedan apostar para encontrar financiamiento? Fernanda. Obrigada pela pergunta, Carlos. Bom, Muchas gracias por la ao pregunta, longo da Carlos. minha Bueno, a lo trajetória, largo primeiro no de mi Fundo de População das trayectoria, Nações Unidas e primero en el agora no Fondo de Fundo Población Eu de la tenho ONU y observado después en essa Baobab, yo he transição observado bastante importante, esta marcante no transición financiamento muy internacional. importante en el Houve, financiamiento na década internacional. de En la 90, década um de marco de 90 gênero e hubo un desenvolvimento, marco né? de As género y conferências desarrollo, mundiais de las direitos conferencias humanos, mundiales de população em derechos risco de humanos, desenvolvimento, la direitos das población en mulheres, desarrollo, el derecho de las é, mujeres. e houve ali Y uma también hubo una preocupação, uma preocupación en ação, ese uma momento y una efervescência, uma acción participação efervescente, efervescente una da sociedade participación civil e dos movimentos efervescente sociais, de la sociedad civil y de los exigindo uma movimientos sociales, mudança de paradigma, exigiendo un cambio de promovendo paradigma, uma mudança de promoviendo un paradigma cambio e de uma ação, paradigmas como y disse una Catherine, acción, como dijo sobre a Catherine, importância con do respecto a la Estado, dos importancia del Estados Estado reconhecerem na sociedade civil que e nas suas reconozcan la ações sociedad de civil y en sus resiliência acciones de e resiliencia transformação y social como transformación um social, ator muito un importante no actor cenário muy político, como como un actor alguém muy que importante del não, um escenario político, sujeito que como não ocupa o lugar do alguien Estado, que mas no que ocupa sem el o lugar del qual o Estado, Estado não pero sin el cual responde el Estado adequadamente no a todos responde os grupos adecuadamente a todos los populacionais, grupos não cumpre poblacionales, no cumple os seus con sus deveres para deberes garantir para tanto poder o reconhecimento, a asegurar proteção tanto el ou a reconocimiento y la efetivação protección y la dos direitos desses efectivación o la sujeitos. efectividad de Na los segunda derechos década, de assim, esos dos anos sujetos. 2000, Y a en la gente já segunda década, en sentia los años esse 2000, ya pleito da comienza sociedade ese civil por uma pleito de la abordagem mais sociedad civil ampla, por un abordaje más interseccional das amplio, desigualdades, uma leitura interseccional de las muito crítica e desigualdades. também uma Y convocação también una das convocación estruturas dos de las mecanismos estructuras de los financiadores para mecanismos olhar para financiadores essa para agenda que observar é esa uma agenda agenda, muito mais que es una interseccional, agenda uma mucho agenda que más é interseccional, orientada que está para a justiça orientada racial, para a a la justiça justicia social, racial, a para a la justiça justicia sexual social, e de a la gênero, mas justicia também para a sexual justiça y de género, pero territorial, también para la aquela agenda territorial. que olha Esa para as agenda mudanças que climáticas, observa o para a que se dirige a los migração, cambios para a climáticos, a vida la com migración, a deficiência, las vidas con com outros olhos, discapacidades, né? con otros Aqui no ojos. Brasil, por Aquí en exemplo, essa Brasil, agenda esa interseccional ainda agenda encontra pouco eco, interseccional sabe? Na todavía no tiene filantropia mucho eco en nacional, la porque em filantropía geral a nacional, filantropia porque en nacional general la ela não filantropía nacional considera no essas considera intersecções ou essa estas agenda conectada intersecciones o como esta agenda estratégica, como interconectada como prioritária. estratégica Na y prioritaria. verdade, En a verdad, la filantropia ela filantropía considera difícil considera essa difícil, agenda, o incômoda, sea, la filantropía polêmica, considera que muitas esa vezes agenda es até difícil, polémica, contraproducente, incómoda porque y a a veces hasta filantropia contraproducente, mainstream, porque ela la também defende filantropía interesses, mainstreaming né? también Interesses defiende de grupos que intereses de estão grupos ali que mirando, olhando para están as estratégias dos mirando las mecanismos de estrategias de financiamento, los em última mecanismos de instância, financiamiento, como mecanismos que en última também instancia como mecanismos contribuem
que de alguna forma también contribuyen al mantenimiento del status quo. Y por otro lado, la filantropía internacional, que históricamente apoya estos proyectos interseccionales y un poco más abiertos en relación a la justicia social, también se han visto afectados, como ya se dijo antes, por esas ondas conservadoras de los Estados Unidos, pero también de Europa. Y eso va disminuyendo los recursos justamente en un momento en el que son más necesarios. Y es muy importante que la sociedad civil identifique que existen nichos, que existen fondos independientes, institutos, organizaciones que promueven una filantropía independiente que ha buscado fortalecer las voces de claman por justicia, que construyen métodos y tecnologías y se están manteniendo resilientes. Agenda climática, agenda interseccional, mirar hacia la integridad en el caso de los defensores de los derechos humanos, pero también mirar a esa diversidad que está determinada por la identidad de género y existen sí espacios que acogen las propuestas y que se comprometen con inversiones en esos grupos organizados. Por lo Ya. tanto, es muy importante tener esta lectura crítica de que sí existen nuevas tendencias de financiamiento, pero también es importante considerar que existen espacios para que esta pauta o esta orden del día, que hay muchas veces es vista como no digesta, no positiva, ya sean los estados del gobierno, en fin, otras instituciones, y aún así existe espacio para poder trabajar en eso. Gracias, Fernanda. Vuelvo con Ali y aprovecho para incluir otra pregunta del público en una pregunta doble. Ali es, ¿cómo la sociedad civil puede innovar en sus estrategias de sostenibilidad para continuar esa labor y alcanzar objetivos de largo plazo? ¿Y qué papel juegan los espacios digitales como repositorios de buenas prácticas y de articulación de lo que está sucediendo? Con base en su experiencia, Lee, ¿cuál sería su comentario frente a esta pregunta? Sí, gracias. Bueno, como he venido diciendo, yo creo que se han vuelto clave los espacios sociodigitales digamos, porque ahí se están librando, al menos en el contexto mexicano, que además suele tener un impacto importante en el mundo completo de habla hispana, sobre todo en la región latinoamericana, quizá con la excepción de Brasil por la cuestión del idioma, pero digamos, hay los contenidos en español que se producen en México, por ejemplo, tienen un alcance bastante amplio, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí, creo que digamos, lo que la sociedad civil, como decía Catherine, que tiene ya una cierta capacidad lograda y consolidada, digamos, necesita como prestar atención a las diferentes formas de organización y de transmisión de conocimientos y de transmisión de discursos y narrativas en esos espacios, que son muy dinámicos, ¿no? Esa es una cosa que no hay que perder de vista, que, digamos, las dinámicas en las redes sociodigitales, en las diferentes plataformas, etcétera, son muy vertiginosas, ¿no? Y constantemente cambian, digamos. Han vuelto el ritmo de la comunicación, lo han revolucionado en muchos sentidos, ¿no? Entonces, hay que estar como muy al pendiente de eso, ¿no? Porque
Por ejemplo, los formatos más largos, etcétera, que en su momento fueron muy importantes, a lo mejor ahora no son los más, digamos, los más adecuados para alcanzar a una población tan amplia. Ahora, eso no quiere decir que no tengan lugar, por supuesto que tienen cabida, digamos, hay públicos para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ha habido un renovado interés en el formato del podcast, por ejemplo, pero con ciertas, digamos, con ciertas especificidades y tal, que pueden hacerlo distinto a lo que en su momento, cuando los podcasts surgieron como una opción de comunicación, por ejemplo, presentaban u ofrecían, ¿no? Entonces, es importante como estar al día de eso y ver en tener como bien claro qué público se está buscando alcanzar, con qué tipo de mensajes, ¿no? ¿Cuál es la intención de hacer, de transmitir un cierto, o, digamos, un cierto concepto o una serie de conceptos o una serie de nociones? ¿Quién podría recibirlas mejor, etcétera? Y eso requiere un montón de trabajo, digamos, sobre todo de seguimiento, creo yo, de estos nuevos formatos y bueno, algunos de ellos ya no son tan nuevos, como digo, pero más bien como de las versiones más actualizadas de los formatos, ¿no? Digamos, la comunicación hoy tiene muchísimas formas, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la discusión o la conversación, el diálogo, etcétera, tiene que darse de múltiples formas también, ¿no? O sea, desde una conversación a lo mejor de orden más técnico, quizá más, como más extenso, más específico, más especializado, como la que podríamos estar teniendo aquí ahora, tendrá un público y tendrá un cierto alcance, ¿no? Pero, digamos, de aquí se pueden derivar como muchas otras formas, desde esto hasta, no sé, posteos en ciertas redes sociodigitales, hasta stickers para las aplicaciones de mensajería, yo qué sé. Y eso, digamos, es una labor como muy relevante, creo yo, que se tiene que estar haciendo y que a veces soslayamos porque nos parece un tanto trivial, ¿no? Y efectivamente tiene algo de trivial en el sentido de que es muy cotidiana, digamos, muy de la interacción diaria, digamos. Pero justo ahí hay un sustrato para la acción política. Entonces, y creo que sobre todo, insisto, creo que las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil tienen un pulso muy claro de eso, ¿no? Por la manera en la que están constituidas, por las formas en las que tienen que operar, ¿no? Como ya lo platicaron varias veces las colegas y tú mismo, ¿no? El asunto de, por ejemplo, los financiamientos, etcétera, que a veces son inestables, etcétera y tal. Bueno, eso ha dotado de recursos históricamente a las organizaciones de la sociedad civil de otro tipo, ¿no? De los cuales es importante constantemente estar echando mano, ¿no? Entonces, creo que por ahí debe ir la cuestión, digamos, en tomar muy de cerca el pulso de esas formas de comunicación, de interacción, de negociación inclusive, o incluso en el peor de los casos de confrontación que se dan en esos espacios, para podernos conectar a ellas de las maneras más eficaces y más efectivas posibles. Gracias, Ali. Qué bueno que esta conversación esté avanzando en la lógica de encontrar las soluciones, no solamente el diagnóstico que ya conocemos todo, que es complejo. Y ahí vuelvo con Catherine, con algo que mencionó y es el tema del poder de las alianzas, el poder de la colaboración. Obviamente desde una plataforma como Conectas, que es periodística, pero que estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y bueno, de hecho por eso el nombre Conectas, porque buscamos conectar, tenemos una apuesta fuerte sobre la colaboración, digamos, como estrategia como filosofía de trabajo. En el caso de las organizaciones de la diversidad y de protección de los derechos humanos, Catherine, ¿qué alianzas o redes identifica que puedan ser un ejemplo de efectividad para sostener el trabajo, Catherine? Gracias, Carlos, por la pregunta. Yo creo que evidentemente las alianzas más constructivas, pues evidentemente son entre la sociedad civil. Em, ha habido, ha habido creo que más apañe, más juntanza en los últimos años, a nivel regional entre las organizaciones de la sociedad civil con mecanismos, propuestas particulares quizás en este tema de toda la transformación digital, la globalización y bueno, algo que está puesto sobre la mesa. El poder de las alianzas entre las organizaciones es fundamental, en esto que decía Lee,
creo que es clave entender el tema de cómo está funcionando lo digital, el tema de los algoritmos, que efectivamente están causando pues un impacto significativo en la forma en cómo hacemos esta movida digital y cómo ponemos en la esfera pública estas discusiones que son necesarias para la garantía de los derechos de las personas LGBTQ+, pero en general frente a la necesidad de seguir incorporando herramientas para hacerle un poco frente a esto que podría como llamarse como una crisis de financiamiento, de sostenibilidad de la sociedad civil. Creo que también las alianzas con medios alternativos funcionan muy bien, quizás digamos, como en todos los países tenemos medios tradicionales, por supuesto, son los más leídos, los más escuchados, pero creo que cada vez más los medios alternativos, las apuestas feministas, regionales, otro tipo de periodismos también están surgiendo en la región y creo que eso es fundamental y bueno, por ejemplo, en Caribe Afirmativo hemos tenido excelentes alianzas con medios afirmativos, con medios alternativos que tienen presencia en la región. El tema de también creo que hay que hacer una alianza con lo que escucha la gente todos los días y es el tema como de la radio, que pareciera que no es fundamental, pero en países como Colombia, cualquier persona que tome un medio de transporte escucha la radio. Y eso también crea narrativas. Entonces creo que las alianzas con radios comunitarias que tienen una suerte de visibilidad en territorios donde no necesariamente los medios más mainstream tienen presencia, creo que sigue siendo fundamental. Y si hablamos de sectores, creo que es importante mencionar la importancia de seguir fortaleciendo las alianzas con el Estado. O sea, ahorita lo decía, o sea, el Estado tiene una responsabilidad también con la sociedad civil, con el fortalecimiento de la sociedad civil. Y creo que las alianzas con el Estado también permiten otras cosas. Más allá de la transformación de imaginarios, es los cambios legislativos. Por ejemplo, en Colombia hemos estado en los últimos años, poniendo como en la esfera pública y en el Congreso, como estas leyes, por ejemplo, de identidad de género que son fundamentales y ahí una alianza con el sector público es muy importante porque tienen un valor político, una representación simbólica en el imaginario colectivo de estas sociedades que a veces son homofóbicas, transfóbicas, conservadoras y que eso permite la transformación. Y tercero, y esto sí es como alianzas improbables, pero creo que es fundamental ponerlo, con todas las lógicas que eso implica, porque ahorita Fernanda decía algo, incluso la filantropía también tiene unos intereses particulares y los defiende, pero creo que el tema de trabajar con el sector privado también es muy importante. O sea, como creo que pareciera una alianza improbable, ha sido muy difícil. Por ejemplo, en Colombia ha sido muy difícil, pero eso no quita que no tengan responsabilidad en lo que pasa socialmente en los países donde además pues tienen dinámicas extractivistas, donde efectivamente pues hay unas dinámicas también como de generación de empleo, generación como de valor agregado de ciertos productos y creo que eso es muy importante, pero creo que eso es una alianza que nos ha costado también a la sociedad civil, o sea, ha sido muy difícil y hay unas lógicas detrás de eso también, pero efectivamente hay que seguir movilizando alianzas con el sector privado, porque también son, aunque no lo queramos, son un pilar fundamental de cómo se mueven también las sociedades. Y creo que eso es fundamental. Gracias, Catherine. Me encantan las palabras que utilizas de juntanza y apañe, ¿no? El apañe creo que nos identifica bastante. Y voy con Fernanda precisamente a partir de lo que menciona Catherine, ¿sí? Y es qué experiencias de innovación en términos de financiamiento local, hiperlocal, en campañas de con otras narrativas, como lo que mencionó Ali, con actores no tradicionales, como estas alianzas imposibles, entre comillas, o poco habituales con otros sectores. ¿Qué experiencia, Fernanda, tienes sobre estas posibilidades que puedan inspirar a otras organizaciones?
Obrigada, Carlos, pela pergunta. Eu Gracias, Carlos, por falei la um pregunta. pouquinho Yo me sobre referí as un poco a experiências las experiencias vivenciadas no âmbito da que Rede Como vivimos A, aquí en la que red é Como essa A, rede que es de esta red instituições, de fundos, e instituciones, outras fondos organizações que y otras atuam no campo da organizaciones que filantropia actúan en el campo de la independente filantropía para independiente promover justiça social. para promover la justicia social. A atuação da Entonces, la rede, actuación mas de la red, olhando para esse contexto de mirando hacia ese retrocesso, contexto de para as ondas retroceso conservadoras, y a a las primeira ondas coisa que a gente tem conservadoras, que lo reiterar a primero que importância é que esse tenemos debate que sobre decir es que hay diversidade, que sobre fortalecer ese inclusão, debate sobre sobre la equidade, diversidad, é sobre um la inclusión y debate sobre la equidad, estrutural, y que es un porque debate estructural, pensar nas porque alianças pensar en las orientadas para alianzas respeitar orientadas a a respetar diversidade, la promover inclusão diversidad e y promover equidade la são inclusión y condições la equidad essenciais son para condiciones fortalecer a esenciales para democracia, para fortalecer promover la o democracia, desenvolvimento promover el com desarrollo sustentabilidade con e para alcançar a sostenibilidad y justiça también social. para llegar a la justicia Então, social. essas Por lo experiências, tanto, fundo esas aqui no Brasil, experiencias, nós temos a acá Rede en Como Brasil, A, nosotros da tenemos a Rede la red Como A, como A são quase y hoje, hoy são en cerca de día 30 hay alrededor organizações de que 30 fazem parte desse organizaciones que mecanismo forman e parte que de este estão mecanismo de la olhando red para as como A respostas y que que están vêm mirando las sendo respuestas que se implementadas están pela sociedade implementando, civil que la nos sociedad territórios, mas civil está também nas suas implementando en los ações de territorios, pero también advocacy en sus acciones de e na incidencia formação de novos y quadros. en la formación de nuevos Tem cuadros. ponto que também é muito Existe importante, también que a un Catherine punto muy estava importante falando de sobre a mencionar. importância Catherine de se estaba trazer refiriendo a para la essas importancia alianças de as traer a estas diferentes alianzas expressões da las diferentes filantropia. expresiones de la Sem a filantropía, participação dos sin la investidores sociais participación de privados, los inversores sociales privados, de la filantropia filantropía familiar, familiar sem o y compromisso sin do el Estado, compromiso del como Estado, na parceria como com a sociedade civil, en la sem os fundos alianza con la sociedad independentes, civil y sin los ampliando as fondos oportunidades de independientes financiamento, ampliando las a oportunidades de defesa financiamiento, da la democracia ou defensa das de la democracias democracia o fica de cada las vez mais democracias difícil. Então, se sem vuelve cada vez alianças más é difícil. Por lo tanto, impossível. sin alianzas es Aqui imposible nós lograr eso. temos Y nosotros aquí participado, hemos comentado essas participado alianças y hemos territoriais para comentado defender sobre estas também, para alianzas ampliar, para territoriales en aprimorar a pro de implementação mantener também de ações y mejorar la afirmativas e implementación de compensatórias. acciones O Fundo afirmativas y Baobá tem compensatorias. El trabalhado Fondo muito Baobab nessa ha trabajado advocacia mucho en pela esta defesa de incidencia por medidas la defensa específicas, de como medidas leis, políticas, específicas como programas de leyes, apoio a políticas, grupos que são programas de apoyos sistematicamente a grupos que son discriminados, né? Para sistemáticamente nivelar esse campo discriminados. de jogo, a Para gente poder vai nivelar orientando o nosso este mecanismo de juego, nosotros financiamento, tenemos que as aumentar el nossas mecanismo de doações, para financiamiento, assegurar que os movimentos las sociais donaciones, negros e para brasileiros se asegurar fortaleçam, que que las alcancem os seus organizaciones objetivos de forma brasileñas se autônoma. fortalezcan y alcancen A sus gente tem objetivos buscado também autónomamente. También compreender, hemos intervir, buscado advogar comprender, pela desarticulação intervenir, desses incidir centros por de la discriminação que vão perpetuando e aprofundando as desarticulización por ese desigualdades sistema de raciais, as diferenciación que desigualdades de profundizan gênero, las as desigualdades desigualdades por raciales, diferentes de género marcadores y sociais en que diferentes ampliam os marcadores impactos sociales da que opressão e amplían los mantêm as impactos de la hierarquias opresión y sociais. mantienen Então, las é jerarquías muito sociales. Por lo tanto, importante, es é muy importante, essencial que a esencial, sociedade que civil la seja sociedad civil fortalecida por sea esses atores. fortalecida por Não estos existe actores. Estado No forte, existe un não Estado existe fuerte, soberania no popular existe sem uma soberanía sociedade civil popular fortalecida. sin una sociedad Então, civil participar, fortalecida. por exemplo, desse espaço Entonces, aqui, participar en este neste lugar, espacio, que aquí, é en um este lugar da lugar, que filantropia es el lugar de la independente, filantropía também independiente, marca a también responsabilidade, o marca compromisso la desse olhar responsabilidad y el transformador que está compromiso sendo de esa promovido por mirada essa aliança transformadora que dos organizadores desses esa alianza de diálogos, los né? organizadores É está olhar quem promoviendo. O são sea, os mirar atores que quiénes son estão los actores comprometidos e que têm no que seu se DNA comprometen y a que tienen su responsabilidade e a ADN, que tienen missão en su de ADN la fortalecer as responsabilidad ações y da la sociedade misión de civil. fortalecer las acciones de la sociedad civil. Gracias, Fernanda. No, precisamente de ahí el sentido de un programa regional como el que viene liderando RACI,
que es el que nos convoca hoy de Reimaginando el futuro de la sociedad civil. Y bueno, tengo un montón de preguntas del público y otras acá guardadas. Vamos a extendernos 15 minutos más. Le pido a los panelistas si me ayudan con respuestas más concretas, así nos permite avanzar sobre los temas. Y quiero comenzar con Ali volviendo al tema digital, ¿no? De acuerdo con la hoja de ruta sobre el trabajo colaborativo entre actores que FESCOL, que es una de las organizaciones auspiciantes de este evento, ellos han identificado cómo la efectividad del activismo digital no está exenta de desafíos como lo que se ha denominado la dictadura de los algoritmos, ¿no? Que a menudo está en manos de actores antiderechos o en fuerzas de ultraderecha. Entonces, en ese escenario, Ali, cómo el activismo o las personas comprometidas con la diversidad no solo pueden mantener su presencia digital, sino también estrategias nuevas de solidaridades digitales se pueden tejer a partir de allí, a partir de fortalecer resistencia y defensa de causas. ¿Cómo podría hacerse, Ali? Sí, ese es un desafío sin duda clave, digamos, ¿no? Porque efectivamente digamos, por un lado las corporaciones pues tienen como sus intereses y demás, y se mantienen hasta cierto punto al margen de algunas discusiones siempre que no vean amenazados esos intereses, digamos, ¿no? Pero por otro lado, como dices, los algoritmos tienen su propia lógica de funcionamiento y entonces hay que intentar de alguna manera descifrarlas, ¿no? O sea, ahí también hay una labor, eso es parte de la labor de la que yo hablaba un poco, que no es nada sencilla, digamos, de ir siguiendo la dinámica en la que van avanzando los discursos y las distintas conversaciones en las redes sociodigitales, ¿no? Porque, digamos, existen un montón de estrategias de optimización en motores de búsqueda, etcétera, por ejemplo, o de colaboraciones entre distintos interlocutores, etcétera, que tienen un nivel de sofisticación como muy importante, digamos, ¿no? O sea, es importante como conocerlo a fondo, ¿no? Entonces eso vuelve muy relevante como ir, digamos, de alguna manera actualizándonos en las distintas posibilidades para interactuar en línea, ¿no? Entonces, digo, yo no soy para nada experto en eso, ¿no? Pero, digamos, lo que conozco un poco es justo como la existencia de estos conocimientos que sí, efectivamente, digamos, para la persona usuaria promedio de las redes sociodigitales, pues no son aparentes, ni evidentes, ni muchas veces conocidas, ¿no? Pero que necesitamos de alguna manera procurar, ¿no? Porque, digamos, efectivamente, hay una lógica ahí informática, ¿no? Que también nosotras y nosotros y nosotres podemos de alguna manera intentar apropiar, porque a final de cuentas no es propiedad intelectual necesariamente de muchas de las... Por supuesto, las plataformas tienen la posibilidad de remover contenidos o alentar ciertos otros, etcétera. Pero digamos, hay una lógica informática detrás que nos es común a todas las personas que utilizamos esas plataformas, ¿no? Y mientras mejor la conozcamos, digamos, pues mejor podemos interactuar con ella, ¿no? Y de alguna manera buscar defendernos, si lo queremos ver así, o resistir esas formas de exclusión que se pueden ir dando, ¿no? Entonces, claro, eso parte como de, pues, digamos, como decía, de conocer lo que se ha hecho en experiencias anteriores y se sigue haciendo desde diferentes personas que hacen activismo digital, hacktivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Catherine mencionaba algo sobre buscar estrategias con medios alternativos de comunicación, nuevos medios independientes. La relación entre los medios y las organizaciones de la sociedad civil históricamente ha sido muy utilitaria, ¿no? Los medios buscan a las organizaciones en función de encontrar información y ya, y desechan a las organizaciones. Y las organizaciones han buscado a los medios simplemente como canales de difusión de sus comunicados. En este entorno de colaboración, de apañamiento, Catherine, esa nueva relación con los medios, ¿hacia dónde apunta? ¿A generar más incidencia, a lograr conectar mejor con la sociedad, lograr empatía con las audiencias o simplemente ubicar un canal para difundir lo que las organizaciones están haciendo? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, Catherine? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante, Carlos. Bueno, creo que hemos tenido diversas experiencias, efectivamente. Puedo leer también en la pregunta
esta relación también como utilitarista que en ciertos momentos se ha construido como con el trabajo de las organizaciones y los medios, pero creo que, y justo mencionaba por el tema de los medios alternativos, feministas, un poco también como que están fuera de ese paradigma de los medios mainstream, y es que, digamos, como que hemos tenido varias experiencias, justo recientemente tuvimos una también como entre FESCOL y un medio en Colombia que se llama como Mutante, y justamente hicimos como unas campañas particulares frente a la necesidad de visibilizar algunas narrativas que efectivamente como que promueven el odio, la discriminación, la exclusión. Y yo creo que eso tiene tres propósitos para ser muy concretos, o sea, y que seguramente no son propósitos cerrados, pero que de la experiencia y siendo por supuestamente no experta, creo que podría resaltar y yo creo, uno es informar, o sea, yo creo que eso es fundamental, o sea, no sé, en Colombia hemos estado debatiendo en los últimos años dos proyectos de ley. Uno para finalizar o para contra las terapias de conversión y el proyecto de ley integral trans también en Colombia. Y hemos tenido una desinformación generalizada en la sociedad civil. Entonces, creo que uno de los objetivos que hemos tenido en nuestra experiencia comunicativa en estas alianzas es informar informar y crear narrativas em, que digan la verdad, o sea, que no desinformen a las personas, a las personas en general de la sociedad. Segundo es visibilizar, o sea, creo que visibilizar la violencia en contextos de mucha violencia permite, uno, disminuir los riesgos de las personas en sí mismas, de sus comunidades, pero también permite superar esa narrativa de estamos bien, no pasa nada, estas vidas no importan, o sea, estas vidas sí importan y hay que visibilizarlo. Tercero, hacer incidencia, o sea, eso ha sido definitivamente muy importante, o sea, creo que sobre todo en organizaciones como Caridad Afirmativa hemos visto el poder que tiene hacer incidencia a través de los medios, incidencia para la transformación social, incidencia para las agendas legislativas, incidencia para el Estado, para el gobierno, para que se expidan como decretos, políticas públicas para las entidades como la Fiscalía. Creo que eso es súper importante, hacer incidencia, hacer casi que utilizarla como un mecanismo también como de presión frente a las transformaciones sociales que necesitamos. Y cuarta, por supuesto, permite conectar a un país bueno, y en general a una región que está teniendo em, digamos, también algunos discursos de polarización conservadores y que efectivamente no permiten el avance de los derechos y que conectar a las personas con esta lucha, con esta causa es fundamental para que siga habiendo transformaciones sociales y se transformen esos imaginarios prejuiciosos de la sociedad. Gracias, Catherine. Vamos con una última ronda, por favor, de preguntas cortas. Y ya para cerrar, comienzo con Fernanda. Si tuviera que dar una recomendación estratégica a donantes y aliados globales para fortalecer la agenda de diversidad en la región, ¿qué cambios estructurales le haría a esos modelos de operación más allá, obviamente, del financiamiento, que les permitirían transferir poder y autonomía a las organizaciones de la sociedad civil, asegurando que ellas sean quienes definan las prioridades y no solamente ejecuten proyectos ya diseñados por el norte global, sino que desde las mismas organizaciones haya ese empoderamiento de la agenda? ¿Qué recomendaciones haría, Fernanda? É, muito obrigada, Carlos. Sí, muchas Primeiro, gracias, né, Carlos. Sí, lo financiamento, primero es eso, democratizar o o- acesso a financiamento democratizar el é colocar em acceso xeque al as estruturas de financiamiento poder. es Então, poner en fortalecer as jaque las organizações da estructuras de sociedade poder. civil, Entonces, fazer um fortalecer a las investimento organizaciones de la sociedad orientado pela civil, confiança, invertir que olhe de para forma a orientada por la ampliação ou que confianza, que permita a mire la ampliação das ampliación capacidades o con miras a la essenciais das ampliación de las instituições capacidades esenciales organizadoras de da las sociedade civil, organizaciones, de la dos sociedad movimentos civil, sociais, de los mas também movimientos que sociales, ampliem as pero que competências e as también habilidades amplíe las das competencias y lideranças. habilidades de los Esse é líderes. o grande segredo.
es el gran secreto. Por lo tanto, es necesario que haya mecanismos enfocados en la confianza, en el fortalecimiento, en la ampliación de las oportunidades para el desarrollo, ya sea de los liderazgos, ya sea de los miembros de las organizaciones o de las propias organizaciones y de los movimientos sociales. Otra cosa tiene que ver con las alianzas. Entonces, actuar en alianzas, ampliando las inversiones también en la producción de conocimiento y en la divulgación de informaciones correctas y accesibles a través de distintos medios, pero especialmente apropiándose de distintos símbolos y de significados que dialoguen con los distintos actores políticos que están en la disputa. La contranarrativa es construida y diseminada en las redes sociales, pero también tiene que ir hacia las calles. Por lo tanto, financiar ese movimiento que todavía cree en el poder de la calle es muy importante. Eso marca una diferencia. Y también construir nuevas representaciones sociales, porque las personas odian hablar de derechos humanos. Las instituciones que financian tienen o se sienten mal al invertir en defensores de derechos humanos. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando el actor político ve que su acción está orientada por la defensa de los derechos humanos, se está hablando de poder. Se está cuestionando el poder y se están cuestionando jerarquías que se han siempre mantenido históricamente y se habla sobre la importancia de darle voz a los grupos marginados, pero que tienen respuestas efectivas y que tienen tecnología de resistencia y de resiliencia y de regeneración. Ujú. Por tanto, este es un consejo. Inviertan en la sociedad civil, pero inviertan de forma en que no se las ponga dentro de una camisa de fuerza. La sociedad civil y los movimientos sociales conocen cuáles son los mejores caminos para las soluciones de sus problemas y especialmente conocen los buenos caminos para denunciar los problemas que existen y para construir junto con aquellos que quieran colaborar algunas soluciones posibles. Entonces confíen, crean, fortalezcan y dejen un poco más libre a esos actores que los cambios serán transformadores, sostenibles, regenerativos y compensatorios. Ali, en esa línea, una última pregunta y es, ¿cuál es el riesgo sociopolítico para América Latina y el Caribe si no hay esa inversión de la que habla Fernanda? Si la diversidad continúa perdiendo apoyo internacional, ¿qué riesgo hay concreto? Yo creo que el riesgo de retroceso hoy más que nunca es bastante factible, digamos, o sea, es bastante real. Como decía, ¿no? Hay dos ejemplos muy claros. El caso argentino, ¿no? Del el recorte presupuestal, el desmantelamiento de una serie de iniciativas, la desaparición por completo de algunas otras, digamos, se materializó de manera muy rápida, ¿no? Y remontarlo, va a llevar tiempo y va a costar trabajo, además de que es solo una posibilidad, porque no se sabe bien a bien lo que otra administración, más adelante, si es que la de Javier Milei no se reelige, por ejemplo, para el próximo periodo de inmediato, pudiera hacer en el corto plazo, ¿no? Ya no hablemos del mediano o largo plazo, no sabemos muy bien a bien qué es lo que podría pasar. El otro caso es el de Estados Unidos, ¿no? También muy claro, donde igualmente las personas como que quieren ser más optimistas piensan, bueno, la administración de Donald Trump va a durar solo 4 años y después podemos reconstruir. Y efectivamente eso es un hecho, pero el tiempo perdido, digamos, pues siempre pasa factura y
Y además, insisto, no se sabe bien a bien cómo va a funcionar esa reconstrucción si es que se puede hacer, ¿no? Si es que se da. Y yo creo que ese riesgo está latente en muchas partes en América Latina. O sea, y por eso es importante no quitar el dedo de ese renglón, digamos, ¿no? Seguir haciendo esa demanda, seguir visibilizándola, seguir denunciando los atisbos de ese retroceso, ¿no? Gracias, Ali. Y finalmente, Catherine, ¿qué legado queremos construir como organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe? ¿Cómo te lo imaginas tú? Bueno, yo creo que hoy es como el día de las preguntas difíciles, Carlos, pero no sé, si yo pudiera pensar en un legado, yo creo que deberíamos construir un legado de resistencia, de resistencia frente a esas agendas en contra de los derechos humanos, en contra de la diversidad sexual y de género. Y creo que este puede ser el momento en el que la sociedad civil em, florezca en un ambiente en donde se siga poniendo en el centro la necesidad de estas agendas o desfallezca. Yo creo que como sociedad civil tenemos que elegir la primera y es florecer en medio de la adversidad y seguir fortaleciendo esos espacios de juntanza y apañe como lo hemos conversado el día de hoy. Bueno, a continuar con el apañamiento, vamos a adoptar esa palabra. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por su valioso aporte, Catherine, Fernanda, Ali. Gracias a la audiencia por acompañarnos en esta conversación tan relevante. No olviden seguirnos en todas las redes como @conectasorg y gracias al servicio de traducción. Hasta luego.